Hermanos y amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes compartiendo a esta hora el mensaje de la palabra de Dios. En el programa anterior estuve hablando acerca de los dos aspectos principales del Evangelio. Por una parte, el Evangelio de la salvación, que es lo que la iglesia ha predicado y es la entrada al reino de Dios, la salvación, el arrepentimiento y aquello que siempre hemos predicado acerca de la salvación. Pero en segundo lugar, vimos que hay otro aspecto del Evangelio y es el Evangelio del reino. Para hablar de este tema, vamos a analizar algunos programas para aclarar, porque a medida que he venido predicando el reino de Dios, me han surgido preguntas y muchas de ellas quiero contestarlas a través de los programas. Una de ellas es: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué concepto podemos tener de él? Y hoy quiero hablar acerca de los conceptos del reino de Dios, pero en el aspecto equivocado, conceptos equivocados. Y vamos a mirar brevemente, no puedo lógicamente que hablar de todas las cosas, pero quiero hacer un resumen. En primer lugar, algunos tienen el concepto del reino de Dios como futuro. Nos morimos y nos vamos para el reino de Dios, pensando que aquí en la tierra no está, sino allá en el cielo. Y aunque en el cielo existe el reino de Dios, pero en la tierra también. Entonces, no podemos esperar a morirnos para irnos al reino de Dios. El reino de Dios está aquí y es vigente en este tiempo. Por eso es importante que nosotros analicemos ese aspecto. Entonces, es un aspecto equivocado. Creer que el reino es futuro solo cuando nos morimos vamos al reino de Dios, porque el reino de Dios está aquí. Ya lo vamos a ver. En segundo lugar, el reino de Dios en la tierra como un paraíso. Esa es la creencia, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que Dios va a cambiar aquí esta tierra, va a hacer una transformación y va a establecer el reino de Dios aquí en esta tierra por la eternidad. E inclusive esa es la razón por qué ellos no llaman iglesia ni capillas ni nada a los lugares de reunión, sino salones del reino, porque ellos creen que esta tierra va a ser un paraíso y aquí van a estar ellos, los testigos de Jehová, únicamente. Ese es un error. Algunas iglesias cristianas tienen ese mismo concepto. Es un concepto equivocado, porque esta tierra, la Biblia lo dice y lo podemos ver en otra oportunidad, que va a desaparecer, a dejar de existir. Y ese concepto es equivocado. En tercer lugar, otros piensan que esta tierra se va a convertir en una forma de partido político donde la iglesia va a gobernar en la tierra de una forma autónoma y de una manera abrupta, es decir, como un gobierno impositivo, y entonces el reino de Dios se tiene que establecer aquí como un partido político. Y ese es el verdadero dominianismo que hablan algunos, y es un error, porque lógicamente que no hay dominianismo, ni la iglesia se debe convertir en un partido político impositivo. Que debe participar en la política es otra cosa. Entonces, esta es una equivocación. En cuarto lugar, vemos que también el reino de Dios, algunos dicen que es aplicable solamente en el milenio, que el reino de Dios aquí en la tierra es en el milenio, pero no ahora. Entonces, esos conceptos que nosotros tradicionalmente tenemos hacen que nosotros nos equivoquemos, y por eso algunos discuten y otros rechazan y otros ignoran. Pero el reino de Dios, realmente hay un concepto positivo, y es el que Jesús estableció, de lo cual estaremos hablando en el próximo programa.
Porque Jesucristo, cuando vino, Él dijo, el reino, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y al decir que se ha acercado a nosotros, quiere decir que Jesús le hablaba a sus discípulos en esa época, hace cerca de 2000 años, algo más de 2000 años. Entonces, al acercarse, iba a restablecer. Más adelante analizaremos en otro programa o en el siguiente programa acerca de el reino de Dios aquí en la tierra. Por ahora, entonces, reitero estos 4 conceptos. En primer lugar, el reino no es solamente futuro, es real, actual, y nosotros debemos vivir en ese reino. Por eso Jesús dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. No es en el cielo, es en la tierra. Y la voluntad de Dios sí se hace en el cielo, pero Jesús dijo que también se debe hacer en la tierra, en su reino. En segundo lugar, el reino de Dios no es un paraíso aquí en la tierra. Eso está equivocado. En tercer lugar, vimos que la iglesia no es un partido político que va a transformar al universo y que va a cambiar las cosas y que va a establecer aquí el reino a través de un partido político. Ese concepto del dominianismo no es correcto, no es verdad, está equivocado. Y en cuarto lugar, vimos que no solamente, aunque sí va a existir el reino en el milenio, pero antes de eso el reino de Dios fue restaurado en esta tierra. Entonces, quiero dejar en claro ese concepto. En el próximo programa, por eso hablé de que vamos a hablar varios programas al respecto. En el próximo programa vamos a hablar de las 4 etapas del reino, para que tengamos una visión general de lo que es el reino de Dios. Espero que usted vaya anotando, si es el caso, las citas bíblicas y muchas otras cosas que estaremos mencionando en este tiempo, en este estudio, y espero que sea de edificación para sus vidas. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.